vengo a pedirte que renuncies a este trabajo de porquería con el señor Piamonte. Quiero que regreses a trabajar conmigo. ¿Por qué te quedas callado? ¿Ninguna respuesta? No puedes estar hablando en serio. Ya te expliqué por qué vine a hacerte este ofrecimiento. Porque mi mamá te amenazó con divorciarse. Bueno, a veces hace falta aceptar un mal menor por un bien mayor. Entonces, vamos, ya suficiente charla. ¿Cuándo te espero en mi oficina? Y a veces es necesario dejar de lado la soberbia. Con esa actitud vienes a pedirme que regrese a trabajar contigo. Bueno, si estás esperando que te ofrezca disculpas, te van a salir raíces. No hay ninguna otra manera de arreglar nuestra situación. Perfecto. Entonces, ¿no aceptas? Por supuesto que no acepto. Por tu culpa, mi suegra casi se muere. Me sacaste de tu vida y de la empresa como un perro. Fue don Ariel el que me tendió la mano. ¿Y ahora esperas que lo traicione porque de repente se te ocurrió aparecerte? No lo traicionarías a él, pero a mí sí. Me niegas como tu hijo. Rechazas a tu nieto. ¿Quién está traicionando a quién? Yo sabía que todo esto era una equivocación. Yo lo sabía, pero bueno, las malas decisiones las tomas tú, no yo. Nicolás, que seas muy feliz con tu mamita Flavia y con tu papito Ariel. Pedazo de imbécil. Aquí está el remedio, don Bruno. Déjamelo ahí, Camila, por favor. Bueno, dice mi mamá que se lo tiene que tomar todo. Ok. Ven acá un segundo, Camila, por favor. ¿Tengo fiebre? Pues mire, yo no soy la mejor para esas cosas, pero sí lo siento caliente. Pero bueno, tómese el remedio que seguro se va a mejorar. Gracias. Camila, por favor, que bajen las voces, que no hagan mucho ruido, la cabeza me va a explotar. Que se mejore, don Bruno. Oiga, señor Celeste. ¿Qué pasó? Le tengo un chisme. Escupe, Lupe, escupe. A ver, ¿qué pasó? Ay, es que se trata de Camilita. ¿Camila? ¿Y ahora qué hizo? Ah, no se esponje, tranquila. Pero es que creo que está enamorada del Yair. ¿Qué cosa? Sí, es que el otro día, mire, yo entré a su cuarto así como sin querer queriendo. Mami. Y entonces, pues yo la agarré así, ay, oliendo una camisa de Yair, así como lo hacen en las telenovelas, toda enamorada. Sí, pues yo me lo sospechaba desde hace tiempo, pero no lo había comprobado. Oh, pues yo se lo confirmo, señor Celeste. Y mire, para esas cosas yo sí le sé, tengo un olfato de perro. No me sorprende. Son jóvenes y tienen mucho en común. A lo mejor hasta se pueden casar. Pues es una posibilidad, ¿eh? Pero deje esa cara, ¿eh? No he dicho nada, ¿eh? Y por lo pronto no digas ni hagas nada. Dejemos que el destino tome su curso. Ay, no, yo veo a ese pobre Bruno muy mal. Yo creo que le está agarrando tremendo catarro. Tu habitación está más padre que la mía. Está más amplia. Sí, y seguro el tuyo no tenía minibar porque acabaste con el mío, Santi. Santi, pero se acabaron toda la colonia que había en el cuarto. Pues sí, tenemos que impresionar a las chicas. Mira, las únicas chicas que vas a ver son las que están en este cuarto. Les apuesto que todavía no están listas. Ay, sorry. Es que nos distrajimos en el Metropolitano porque Mademoiselle casi no sale de los retratos desnudos. Nina. No es cierto. La verdad me tardé más en Central Park. Pero ya no me tardo, ¿sí? Bueno, se apuran, por favor, las esperamos para cenar. Ok. Les dije. Qué vergüenza con el señor Ariel. Deberíamos de haber estado ya listas. Ay, tranqui, que ya en 15 minutitos bajamos. Ay, este pelo que no tiene arreglo. A ver, espérate. No, a ver. ¿Qué? Déjatelo así. ¿Cómo? Así suelto. ¡Wow! Se te ve súper bien, mademoiselle. Te ves guapísima. ¿De veras? ¿Por qué nunca te lo habías dejado así? Bueno,
para trabajar es mucho más cómodo si me lo agarro. Pero no estás trabajando. Estamos como en una especie de mini vacaciones familiares, así que no hay problema. No sé, me siento muy extraña. Ay, Mademoiselle, te lo estoy diciendo yo. Se te ve increíble. Please, déjatelo así. Porfis. Bueno, No me hagas esa voz de enfermo porque no te voy a creer. ¿Dónde estás? estoy en mi casa. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no has llegado a mi departamento? Estoy enfermo. Ay, sí, ¿cómo no? Ya deja las bromas, Bruno. Por favor, apresúrate. Llegaron todos los invitados y están preguntando por ti. Eliana, no te estoy diciendo mentiras. Más temprano me sentía mal y me recosté a ver si me mejoraba, pero no, empeoré. ¿Y dices que estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. Eliana, No, por Dios, Dios mío, esta mujer. Te estoy diciendo que estoy aquí porque no me crees. Entonces sí estás enfermo. Sí, estoy enfermo. ¿Crees que no iría a tu cumpleaños porque sí? Entiéndeme, mi vida, por favor. Me encantaría estar ahí, pero no voy a poder. Perdóname, ¿sí? Me siento pésimo. No hay problema. Descansa. Doña Bianca, la cena ya está lista. Gracias. ¿Y esa charola? Es consomé de pollo para Brunito. Ah, Bruno está en la casa. Sí, llegó hace rato a recostarse porque se sentía mal. Voy a ver cómo está. Ay, mijo, pero si estás peor que en la tarde. Acomódate para que te tomes esta sopita, ándale. No, Celeste, no tengo hambre. No, pues ya sé que no tienes hambre. Si no, no estuvieras enfermo. A ver, Celeste, pero por favor. tienes que comer porque no te puedes dormir con la barriga vacía. A ver, ¿Qué es esto, Celeste? sopita. Ay, ¿quieres que te ayude? A ver, ándale. A ver. Celeste, no soy un bebito, por Ya Dios. sé que no eres bebito, pero ándale. A ver. Ándale, come. Ok, ahora como. Con permiso. ¿Así de mal te sientes? Dios mío, pero estás todo sudado. ¡Ah! Tienes mucha fiebre. Ay, ven acá. Dios mío. Déjame quitarte esto. ¿Qué estás haciendo? No puedes estar tan tapado. Tienes que refrescarte. Estás muy sudado. Déjame buscarte la sopa. Toma. Celeste tiene razón, tienes que comer. Ven acá. No, eso está hirviendo. Me va a calentar aún más, así que no, gracias. Bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a preparar un remedio que sé y te vas a curar rapidísimo. ¿Tú me vas a preparar un remedio? Sí, aunque no lo creas, tengo mis secretos en la cocina. Tómate la sopa, que ya yo regreso, ¿sí?
qué tanto ves, Santi? Ella no te quita los ojos encima. ¿Quieres que le pida su teléfono? Yair no necesita de padrinos para ligar. Déjalo, Santiago. Ay, por fin ya llegan. Qué bonita se ve. ¿Mademoiselle? Muchas gracias. ¿Hija? ¿Viste, mademoiselle? Y no agaches la mirada. ¿Qué opinas de mademoiselle, mi amor? ¿Te gusta su nuevo look? Estoy de acuerdo con Santiago. Se ve usted muy linda, señorita Denise. Yo también creo que ella está muy bonita. No le quita la mirada a Yair. ¡Ay! Don Salomón, no se preocupe, yo lo puedo preparar sola, tranquilo, vaya a cenar. ¿Y perderme la receta? No, eso nunca, señora Bianca. Ah, me encanta. ¿Cómo vas con el tomate? Pues aquí en cuadritos, como usted me dijo. Perfecto, la receta es muy sencilla. Se coloca el tomate, ¿verdad? Sí. El limón. ¿Y la miel? La miel, exacto, la mantequilla, por supuesto. Se sofríe el tomate hasta que quede bien aguadito y se colocan los ingredientes. Y de último, unas gotitas de limón. Yo me encargo de partir los limones. Perfecto. Señora, ¿qué le parece que Cami se apure para que le lleve el remedio a Bruno? No, no se preocupe, Celeste, yo lo hago. Coma tranquila. Ahora sí llegó la hora de mejorarse. Ven acá para que te acomodes. No, sí estoy bien, créeme. Estoy bien. Me va a explotar la cabeza. Bueno, tómate esto. Es una receta de mi mamá y te vas a mejorar enseguida. ¿De tu mamá en la cocina? Bueno, realmente es de mi abuela. Lo que pasa es que mi mamá no los hacía a Penélope y a mí. Es bendita, tómatela. Cuidado, no me la eches encima. ¿Tú todavía dudas de mis cualidades, enfermera? ¿Mm? A ver, déjame acercarme. Abre la boquita. ¿Qué tal? No sabe mal. Ah, esa es la clave para que los niños se lo tomen todo. Todo, tómatelo todo. A ver. Todo. Todo, Bruno.